Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant, bienvenidos a uno de los vídeos más especiales de mi canal. Y hoy os traigo un vídeo el cual me ha llevado bastante tiempo y os traigo un vídeo sobre qué equipos tienen más posibilidades, más probabilidades de ganar el torneo del Lock-In. Esto se ha hecho en base a los jugadores, a los nuevos rosters, a la experiencia en LAN, con ayuda de las cuotas de las casas de apuestas y todo lo relacionado con el Valorant competitivo. Como ya sabéis, tengo un Excel donde he ido recopilando datos y aquí están las probabilidades que tiene cada equipo de ganar el torneo. Es un vídeo que llevo preparando desde que se anunció el torneo y cuando anunciaron que iban a jugar los 30 equipos dije, buah, tengo que hacer algo chulo. Y aquí lo tenéis, así que espero que os guste, que dejéis vuestro apoyo. Ya sabéis que aquí tenéis toda la información del competitivo de Valorant a diario y por mis canales de Twitter, de Twitch y todas mis redes sociales en la descripción. Pero antes de empezar con el vídeo quería contarte una cosa, y es que en la primera línea de la descripción vas a tener un enlace directo a un tweet donde explico cómo puedes participar en el Pick'em de este torneo. ¿Y qué pasa si aciertas muchos? Pues bueno, dentro de ese grupo que vais a tener, ya te digo, un tweet donde lo explico absolutamente todo. Si aciertas eso, los 5 primeros que queden, los que más puntos tengan acertando ese Pick'em, van a ganar un pase de batalla totalmente gratis, así que tienes todo en la descripción para ir. Y también un sorteo del pack que os llevo contando en todos los vídeos, un sorteo de este VCT Lock-In Pack, así que también lo tenéis en el canal de Twitch. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo. Y empezamos el vídeo con los equipos que menos porcentaje tienen de ganar el torneo, menos del 0,5%, es decir, que lo tienen prácticamente imposible. Y el primer equipo, el que menos posibilidades tiene de ganarlo, es el equipo de Talon Esports. ¿Por qué? Bueno, pues directamente no va a jugar Patipan, ya sabéis que tienen un roster totalmente nuevo en el que estaba inscrito Patipan y finalmente pues no va a jugar. Entonces, aparte de eso, tienen un cuadro bastante complicado. Tienen un debut contra Made in Brasil, ya sabéis que el torneo es en Brasil y pues los brasileños van a estar a tope en contra de Talon Esports y posteriormente se enfrentarían tanto a Heretics o Evil Geniuses, rivales que son infinitamente superiores a Talon Esports, así que dudo que pase de primera ronda. De hecho dudo que consigan ganar ni siquiera un mapa el equipo de Made in Brasil, así que bastante mal Talon. También tenemos en este apartado al equipo de Team Secret, un equipo que realmente tiene uno de los peores rosters del torneo. Lo único así destacable es Jessie Bass, Duster y poco más, y además debutan contra Team Liquid, con el super roster de Team Liquid, así que lo veo muy complicado para el equipo de Team Secret, que además si consigue pasar de ronda se enfrentaría a Natus Vincer, así que Team Secret que 0,5 incluso 0% de posibilidades de ganar el torneo tienen. Otro equipo que lo tiene muy complicado es el equipo de Detonation Focus, mi debut complicado ya contra el equipo de Giants, un partido que va a estar muy bonito, la verdad. Yo creo que ahí ese choque de culturas va a estar muy bien. El equipo de Giants que viene entrenando súper bien, por lo que están diciendo los equipos, y Detonation Focus Me, que ya os digo que no es un equipo así que tengamos que tener muy en cuenta. Tienen a Sheldam, tienen a Sayest, pero tampoco es algo que digamos, madre mía, es un equipo que va a hacer cosas. No, para mí creo que van a perder en primera ronda, de hecho no creo que ganen ningún mapa, y es que si lo hacen se enfrentaría luego a KOI o a NRG, así que hasta luego. Y el último de estos equipos que tienen muy pocas posibilidades de ganar es el equipo de Rex Regun Kion, un equipo que, bueno, pues realmente es uno de los peores equipos del Lock-In, viene jugando pues mal, los torneos que jugaron pues no hicieron prácticamente nada, aunque puede dar la sorpresa en el primer partido ante el equipo de Foot Esports, ya sabéis que también es un equipo que tiene muy poquitas posibilidades, no creo que pasen de ahí, la verdad, así que estos son los 4 equipos que tienen menos de 0,5% de ganar. El siguiente porcentaje que he asignado ha sido un 0,75%, ya os digo que esto no lo he hecho yo personalmente, pero sí en base a todas las estadísticas. Y nos encontramos en primer lugar el equipo de Made in Brasil, un equipo que ya os digo que en primera ronda se enfrentará contra Talon Esports y que creo que 0,75 es un poquito poco, ¿no? Yo creo que pueden ganar ese primer partido bastante bien contra Talon Esports. Y luego tienen un equipo que compite bastante bien, tenemos ahí al bueno de Hit, tenemos a Musera, tenemos a jugadores bastante interesantes, así que veremos a ver qué tal este equipo de Made in Brasil, que yo creo que lo pueden hacer bien, y me parece poquito este 0,75, que bien es cierto que luego pues tendría rivales más complicados, a priori avance este bracket, pero no sé, me parece bastante bien. Y cuidado con el público, ya os digo, el público es algo que es muy importante en este torneo. Y con el mismo porcentaje tenemos a Global Esports, un equipo que ya sabéis que tiene muchos jugadores de muchos países y que yo creo que puede dar la sorpresa. Creo que es un equipo que no le hemos visto jugar con su roster al completo, creo que puede dar la sorpresa, y si bien es cierto que tiene un cuadro bastante complicado, Vitality en primera ronda y posteriormente OZ o Leviathan, si consiguen ganar al equipo de Vitality, cuidado porque pueden coger experiencia y demás en LAN y pueden meterse a hacer cosas, así que 0,75% para estos dos equipos, que sinceramente me parece poco. 1% de probabilidad, 99% de fe. Estos son los equipos que tienen un 1%, empezando por el equipo de FunPlus Phoenix. Ya sabéis que FunPlus Phoenix es un equipo que está invitado, no es el FunPlus Phoenix de Europa, sino que es el FunPlus Phoenix de China. Ya sabéis que renombraron ese equipo que era FunPlus Phoenix Xinghu, pues ahora ya es FunPlus Phoenix a secas. Y veremos a ver, tiene un debut complicado
contra Carmine Corp, es cierto, pero puede dar la sorpresa. Hay muchos equipos que todavía no han visto jugar a FunPlus, así que veremos a ver, pero oye, 1%, pues ahí está. Luego tenemos al equipo de Crew Esports, que sinceramente un 1% me parece demasiado. Tiene el cuadro más complicado de todo el torneo. Debut contra Natus Vincer y posteriormente contra Team Liquid. O sea, es prácticamente imposible para el equipo de Crew Esports meterse en rondas finales. Así que lo siento mucho, la verdad, por los fans de Crew, pero es que siempre le tocan los peores brackets a este equipo. Y por aquí tenemos también al equipo de Giants, que me sorprende bastante. Sinceramente creo que lo han puesto en este 1% por el bracket, supongo. El primer partido podría ser bastante fácil, a priori, contra el equipo de Detonation Focus Me, pero luego se enfrentaría tanto a Koi como a NRG, donde ya no sería favorito en ninguno de los dos casos. Tienen un roster bastante bueno, creo que pueden hacer grandes cosas, pero ya os digo, un 1% me parece poquito, ya os digo, yo creo que se basa en base a la siguiente ronda, pero oye, un 1% para Giants me parece poco. Y por último, con este porcentaje tenemos al equipo de Gen G, un equipo que la verdad es que tengo cero esperanzas en este equipo, me parece algo excesivo incluso. Este porcentaje tiene un debut complicado contra el campeón del mundo, contra Loud, y que sinceramente dudo que no ganen ni un partido. BDL con un 2% me parece bastante extraño. O sea, es que no creo ni que ganen un mapa en este torneo. Juegan contra DRX en primera ronda, uno de los claros favoritos, y es que dudo que ganen algún mapa el equipo de BBL, y lo ponen con un 2%. Furia, también tenemos a este equipo con un 2%, debut complicado pero no imposible, contra un T1 que ya lo vimos en torneos anteriores, que no ha mostrado su mejor versión, que está jugando, pues bueno, ya sabéis que esto, bueno, pues es de diciembre, pero veremos a ver este equipo de Furia, que creo que puede hacer grandes cosas. Sobre todo el factor público, creo que le puede aumentar mucho. Y es que si gana la primera ronda contra el equipo de T1, luego es cierto que tendrían a Sentinels o a Fnatic, cosa que pues no es que sea nada fácil. Así que veremos a ver lo que hacen, pero bueno, 2% para Furia. Y esto ya sí que no lo entiendo, 2% para el equipo de FUT Esports. O sea, salen en las estadísticas que FUT Esports tiene más posibilidades de ganar el torneo que Giants. Esto se debe principalmente a que el primer partido juegan contra Rex Regun Kion, que tiene un equipo pues bastante pobre, pero es que yo creo que incluso van a perder ese partido contra Rex Regun Kion. O sea, es que para mí FUT Esports es uno de los peores equipos del torneo. Vienen jugando extremadamente mal en ese primer torneo que se jugó durante este año con ese nuevo roster y han ido probando cosas nuevas, pero realmente creo que FUT es uno de los peores equipos de la competición. Ojalá me calle en la boca, sobre todo por mi amigo Intra, que está ahí en el equipo de FUT, pero es que 2% me parece excesivísimo. Y por último, con este porcentaje tenemos al equipo de Z Division, un equipo que es un rival siempre complicado, siempre molesta, el equipo japonés, y veremos a ver, porque el torneo de Navidad no es que dieran un buen nivel y juegan en primera ronda contra Leviatán, uno de los claros favoritos también. Así que veremos a ver este equipo de Z Division con este 2%. Nos vamos con los que tienen un 3%, alrededor de 3% de ganar el torneo, entre 3 y 4%. En primer lugar nos encontramos a Edward Gaming, el equipo invitado, equipo chino, que viene de perder 1-3 contra el equipo de FunPlus Phoenix en el torneo que se hizo recientemente en China, y tiene un debut muy complicado contra 100 Thieves, que es uno de los claros favoritos. Y veremos a ver el equipo de Edward Gaming. Casi ganan un partido en LAN, en la primera LAN que jugaron, así que está bien, jugado muy bien al Valorant, y yo creo que tienen alguna posibilidad de hacer partido a 100 Thieves, la verdad. Tenemos también por aquí el equipo de T1, donde tienen un debut muy complicado contra el equipo de Furia. Ya os digo, el factor público dentro del estadio puede ser determinante. Tiene un roster muy joven, sin apenas experiencia en LAN, así que veremos a ver esta adaptación que coge el equipo de T1, pero lo veo muy complicado para ellos. Y aquí tenemos al segundo de los representantes españoles, por así decirlo. Tenemos al equipo de Koi, que sinceramente me parece bastante poco para este equipo. Creo que tiene un equipo muy bueno, con Stars, Coldamenta, Trex, Eidos, etcétera. Es cierto que tiene un debut complicado contra NRG, luego tendrían que enfrentarse a Giants y demás, y luego a Loud en esa hipotética semifinal, pero 3% me parece muy poco. Creo que está bastante bajo este porcentaje del equipo de Koi, que tiene uno de los mejores rosters del torneo, así que no sé, me parece muy poquito. Y aquí tenemos a Team Heretics también, otro representante español, así que bueno, no sé qué opináis de que Giants tenga un 1% y Heretics y Koi un 3%, o sea, me parece bastante bajo para estos equipos, y bueno, veremos a ver. A priori es favorito en su debut contra Evil Geniuses, no sé, me parece un partido asequible, tiene un cuadro asequible. Yo creo que se pueden meter incluso en semifinales, donde luego ya se enfrentarían a Cloud9, Paper Rex o DRX, donde ya no serían favoritos, pero no sé, me parece bastante poco también para el equipo de Team Heretics. Creo que están infravalorando demasiado a estos equipos españoles, así que bueno, veremos a ver. Con un 4% alrededor de este porcentaje tenemos a dos equipos. El primero, Evil Geniuses. La verdad es que no lo entiendo en qué se ha basado esta gente para poner estas estadísticas, pero sí, Evil Geniuses, que a priori no es favorito contra Team Heretics, pero tiene más porcentaje de ganar el torneo. Sinceramente no lo entiendo, y además
además creo que es un equipo bastante pobre. No sé, no me cuadra. Y luego tenemos al equipo de Carmine Corp, con un 4%, me parece un poquito incluso excesivo, aunque ya sabemos que Screaming y Vera siempre son muy complicados en LAN. Debutarán contra FunPlus Phoenix y posteriormente se enfrentarán a Loud o Genji, donde yo creo que ya van a perder contra Loud. Pero no sé, me parece que 4% es bastante excesivo, no sé qué opináis vosotros. Ya subiendo un poquito más el porcentaje, con un 6 nos encontramos al equipo de Team Vitality, un equipo que tiene un roster bastante interesante, que tiene un debut a priori fácil para ellos, y estas estadísticas están en base a el segundo partido, que se van a enfrentar entre Team Vitality y Leviathan. Y es que Leviathan también tiene un 6% de posibilidades. A priori los dos son favoritos para ganar sus primeros partidos. Ya os digo, Team Vitality contra Global Esports y Leviathan contra Z. Y veremos a ver este partido en cuartos de final que se van a enfrentar entre ellos. Me parece un porcentaje adecuado, uno de los dos va a caer, así que veremos a ver quién es. Y el que pase pues se podría meter en esas semifinales e incluso ya clasificarse para las rondas finales. Así que 6% tanto para Team Vitality como para Leviathan. Y aquí ya esto sí que no tiene ningún tipo de sentido. Un 8% para Paper Rex. O sea, Paper Rex, que lo único que ha hecho ha sido esa Masters 2, que hicieron buena, y luego jugando bastante pobres. Ya sabéis que el equipo de Paper Rex pues lleva sin hacer cosas desde esa Masters 2 que os estoy comentando. Y un 8% me parece muchísimo. Y más con el debut complicado que tienen contra el equipo de Cloud9. O sea, y luego jugando contra DRX. Es que me parece un porcentaje súper alto para este equipo, que es cierto que juega muy bien, que sacan siempre composiciones nuevas, strats nuevas, pero me parece muy alto. Y ya nos metemos de lleno con los claros favoritos, con un 10%, que un 10% ya es bastante, teniendo en cuenta todos los equipos que hay. Tenemos en primer lugar al equipo de Team Liquid, este nuevo super roster de Team Liquid, ya sabéis, con Nats, con Redguard, con Jumpy, con ese bueno de Soulcast. Así que bueno, vamos a ver qué tal este nuevo roster de Team Liquid, que tiene un debut a priori bastante sencillo contra el equipo de Team Secret, debería pasar fácil, y luego se enfrentaría a Navi en esos hipotéticos cuartos de final virtuales. Así que veremos a ver el equipo de Team Liquid, que un 10% está muy bien, al igual que tiene un 10% también el equipo de Cloud9. Veremos a ver este equipo que dejó malas sensaciones en la Red Bull, perdiendo 3-0 contra 100 Thieves, y que Jay pues va a tener que subirse al carro a los jugadores de Cloud9. Veremos a ver este equipo, ya os digo, un 10%, tiene un debut bueno, pues complicado contra Paper Rex, pero yo creo que van a conseguir llevarse la victoria. Y luego DRX en esos cuartos de final, que ahí ya creo que hasta luego. Y aquí mucha gente se va a sorprender. 13% para el equipo de Sentinels. El equipo de Sentinels que viene con 2 campeones del mundo. Yo creo que en parte por eso tienen esta estadística tan alta. Y luego pues tenemos a 2 jugadores que vienen de Exet junto con el coach y a Tenth. Entonces veremos a ver lo que tal. Tienen uno de los debuts más complicados de todos, si no el que más, que es contra el equipo de Fnatic. Así que veremos a ver. A priori Fnatic es favorito para ganar ese partido, pero es que si gana Sentinels ese partido podría meterse directamente ya en esas fases finales contra rivales a priori inferiores a ellos. Así que 13% para el equipo de Sentinels. Y por la parte alta tenemos a 4 equipos con un 14% de favoritismo a llevárselo. En primer lugar el equipo de 100 Thieves, uno de los equipos que mejor en forma vienen de ganar la Red Bull Home Ground y vienen jugando un Valorant muy bueno, así que ese 14% para 100 Thieves que me parece incluso poco. Al igual que el de Fnatic, también creo que podrían darle un poquito más a este equipo, uno de los mejores rosters de toda la competición, nombre por nombre es uno de los mejores equipos de todo el torneo. Y veremos a ver, lo único que el debut es contra Sentinels, uno de los partidos más complicados de todos, pero es que si consiguen ganarlo podrían meterse ahí, tendrían a Furia o al equipo de T1 y veremos a ver, porque yo creo que pueden incluso ganar el torneo. También tenemos en este apartado a Loud, el campeón del mundo, eso sí, con 2 jugadores nuevos, veremos a ver qué tal le va el equipo de Loud. A priori tiene un camino fácil hasta semis, donde ya jugaría contra el equipo de NRG, que es el otro equipo que tiene también un 14%, también en base, al igual que pasaba con Team Vitality y con Leviathan, pues tienen este 14% en base a que se van a enfrentar seguramente en esas semifinales, y el que caiga pues hasta luego del torneo. Así que no sé, me parece acertado este porcentaje para estos dos equipos. NRG que tiene un cuadro bastante complicado, en primer lugar jugaría contra Koi, posteriormente tendría también a Giants, rivales bastante complicados, y luego Loud, también un cuadro muy complicado para el equipo de Norteamérica, aunque veremos a ver, ya sabéis que tienen ese equipo con los 3 jugadores de Optic Gaming, sin Marvet y sin Jay, y luego tienen tanto a Som como a Ardis, que tienen unas ganas de comerse Norteamérica de una manera increíble, así que veremos a ver si cumplen con las expectativas. Y el 15%, ¿para quién crees que es este 15%? ¿Para DRX o para Natus Vincer? Pues sí, efectivamente, es para DRX, para el equipo coreano que viene jugando los mejores Valorants del año pasado, jugando a un nivel muy alto, y tienen un cuadro, bueno, a priori fácil, a priori complicado. La verdad es que en primera ronda se enfrentan a BBL, un partido que viene de ganar 2-0, luego en cuartos tendrían a ese Cloud9, que veremos a ver ese partido porque es partidazo, y luego en semifinales veremos a este equipo de DRX si consigue ganar sus anteriores partidos contra
Bill Geniuses, Heretics, Made in Brasil o Talon Esports. O sea que tienen un cuadro, si consiguen ganar ese partido de Cloud9, se meten fácil en esas fases finales. Y con un 18% y máximo favoritismo al título del VCT Lock-in Sao Paulo, efectivamente, el equipo de NatusVincer, el equipo de Navi, que ya sabéis que tiene un equipo de campeones. Todos los jugadores que están en este equipo han ganado alguna Masters, algún torneo, y por eso están en este máximo porcentaje. Creo que tienen un equipo espectacular. Ya sabéis que se fue Ardis, es el antiguo FunPlus Phoenix, pero que vino el campeón del mundo Cinet, así que tienen un equipo para reventar a cualquiera. Eso sí, tienen un cuadro bastante complicado. En primera ronda jugarían contra el equipo de Crew, que no es fácil, es un rival complicado. Luego se enfrentarían al equipo de Team Liquid, cuidadito con ese partido, es que vaya partido. Y luego sí que es cierto que se enfrentarían pues o a Vitality o a Leviathan virtualmente en esa semifinal, así que no es un cuadro complicado, pero sí es complicado, ¿me entendéis? La verdad es que coincido con este porcentaje, creo que un 18% para NatusVincer está muy bien. Para mí también es uno de los máximos favoritos. Eso sí, también pondría Fnatic con este porcentaje, porque ya os digo que a mí Fnatic me trae muy buenas vibras. Y veremos, a ver, tiene un equipo de campeones y a ver qué hace. Por lo que los 5 máximos candidatos a llevarse este VCT Lock-in son el equipo de NatusVincer, DRX, NRG, Loud y Fnatic. También estaría por ahí 100 Thieves, pero con un poquito menos de estadística. No sé si salía con un 13 con algo y todos los demás sí que sobrepasaban el 14. Así que esto es el vídeo, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. La verdad es que estoy súper contento de este tipo de vídeos. Sé que os gusta muchísimo y a mí me encanta hacerlos, así que espero que lo apoyéis. Gracias a todos, nos vemos mañana ya con toda la información del Lock-in. Seguidme por Twitter, seguidme por Twitch, seguidme por aquí, porque vamos a hacer una cobertura espectacular. Seguidme también por TikTok, donde resumiré todos los partidos en un minuto, todo lo que pueda y todo el contenido que vais a tener por estas redes sociales. Gracias a todos, un besito, un abrazo, ¡mua! Y nos vemos. Chao, 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 chao.